vuelva y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. ¿Cómo están? Buen día. Les saluda Ronald Fernández de Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompaña el capitán Fran Vargas Anda, con quien vamos a conversar un poquito sobre los temas de seguridad que están pasando en la ciudadanía. Muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos los radio escuchas de esta prestigiosa radio, Evolución Radio. Muchas gracias por asistir y acompañarnos el día de hoy aquí a este programa. Bueno, el día de hoy hemos invitado al capitán Fran Vargas, ya que sabemos que tiene una historia y una trascendencia en temas de seguridad. Y bueno, también queremos que usted nos dé sus puntos de vista personales, obviamente, porque todavía no son parte de gobierno, no son parte de un gobierno, y saber qué es lo que está pasando o qué es lo que acontece en esta sociedad, porque tenemos estos altos índices de inseguridad. Bueno, primero hay que conocer cuál es la situación real del país. Para eso creo que no se han visto o no se están tomando en cuenta, porque el país supuestamente se le ha dado un plan de seguridad, se ha cobrado impuestos para esto, y algo está pasando porque no está funcionando. Y si no está funcionando es porque los planes no han sido debidamente canalizados. Lo que hay una pérdida de institucionalidad, y eso es grave en el corto o largo plazo también, porque los oficiales y también, digamos, la tropa no tienen a quién seguir, sino que se genera, por decirlo de esta manera, un quemi-importismo. Es decir, eso es grave porque se pierde esa doctrina, se pierde ese liderazgo desde el oficial más alto al último soldado, y al no ver eso se comienza simplemente a canalizar de manera desorganizada. ¿Estamos hablando de la policía o del Estamos ejército? hablando primeramente que de la policía, porque las Fuerzas Armadas no fueron instruidas para este tipo de servicio. Sin embargo, en una medida de seguridad, obviamente las Fuerzas Armadas salen a calles para establecer el orden, pero no es su papel. Y al no tener ese papel genera realmente una discordia, no hay una situación de concordancia con la policía y las Fuerzas Armadas. La policía está preparado porque hay que ser claros. De cómo fue formada la policía a cómo está formada hoy, lo vemos más como más susceptibles, más débiles. Recuerdo que antes la policía era formada a la fuerza, o sea, estaba hecha con el tema de reprender al delincuente, pero a raíz de denuncias que vimos desde creo que fue en el 2008 o 2010, de denuncias de los mismos de la Escuela de Formación de Policías que decían que les sacan a trotar a las 5 de la mañana, que no les dejan dormir, que les tienen haciendo sobre ejercicio, que habían personas que habían subido fracturas al salir a hacer ejercicio. ¿Esto debilitó a la Policía Nacional o simplemente fue un proceso? Al contrario, sí, bueno, si tú pierdes esa doctrina, si tú pierdes esa formación, obviamente que también se pierde ese don de a dónde voy, qué es lo que yo hago, qué es lo que debo hacer, como cuál es mi deber. Pero bueno, tenemos que enfocar también la experiencia y la sí, estrategia, porque así es. no sé si vimos, Pero el día de ayer vimos videos en donde un delincuente casi le pega a un sí, policía y el policía no sabía defenderse. Claro, eso, como yo le digo, falta de liderazgo. Cuando una persona se empodera y se pone el uniforme, eso no debería estar pasando. Pero bueno, vamos a retomar un poquito el tema, porque tenemos que entender cuál es la situación real del país. Al no tener, ¿cómo se llama?, seguridad en el momento, digan lo que digan, son realmente excusas decir de que sí hay seguridad. No, los gobernantes tienen que tener la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Esto está pasando, es una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Y al hacerlo, prácticamente estamos dejando realmente que siga la inseguridad en este país. Al no reconocer, tenemos que reconocer, ¿hay o no hay seguridad?
O sea, los ciudadanos sabemos que no hay seguridad. Entonces, ¿y ¿Quién cuál tiene es que reconocer que no hay seguridad? el Estado? Si no reconoce el Estado, estamos mal. Es el primer principio de reconocer cuál es nuestra situación para poder actuar. Al no actuar y si no hay seguridad, entonces no actuemos. ¿Cómo No hacemos hagamos. que el Estado reconozca que no hay seguridad? Cuando se encierran Ese- en su burbuja y tienen la bola de guardaespaldas que vigilan lo Bueno, de ellos es evidente, y no vemos las evidente calles. como aquí tú verás aquí los cuadros, lo que había, por ejemplo, en el 2015, el Ecuador no aparecía en la lista de los asesinatos cometidos en el mundo. Sin embargo, tú puedes ver de a partir ya del 2023, 2024, estamos liderando, estamos después de Haití ahora. Entonces, es decir, y si le acusan a Venezuela, Venezuela ya está en cuarto lugar. O sea, no podemos hablar de que el Ecuador está bien. O La que- delincuencia de Venezuela se podría decir que llegó a Ecuador, porque muchos dicen que el tren de Aragua es de allá y que eso a ver, ha sí, perjudicado al Ecuador. hay algo tiene que ver, pero realmente ahí es cuando el Ecuador tiene que actuar en frontera, generar planes de seguridad. Ahí es donde yo quiero llegar, porque todo lo que se ha realizado y hay que decirlo con su nombre y apellido. ¿Y cuál es su nombre y su apellido? Cuando yo te pongo impuestos para cubrir la necesidad de seguridad y no funciona, eso es una extorsión. Y eso es lo que el pueblo debe decir. Pero Señores, yo he pagado por la seguridad y no la tengo, hay que darle su nombre y apellido. Y eso es grave. Entonces, tiene que reconocer, es la mía culpa por parte de los gobernantes y de los líderes militares. Tienen que, no sé qué sucede realmente, qué está pasando. Hay un quemi-importismo, hay que preguntarse qué es lo que está sucediendo. A ver, ¿cómo se ataca la seguridad? Porque esa sería la propuesta que hay que dar. No solamente ver los males, la no ver lo situación. que ya está pasando, No, sino cómo lo sabemos que está pasando esto. cohibimos o cómo dejamos que eso siga creciendo. Así es. Entonces, la sociedad tiene que dar propuestas de ver cuáles son las necesidades, dónde está el problema mayor de la inseguridad, por qué está pasando, son las transnacionales, es un problema transnacional, es un problema, y ese análisis es donde uno se tiene que atacar. No debe haber excusas cuando uno tiene que actuar. Un gobernante está para actuar, no para generar excusas y culparle al gobierno pasado o antepasado. Es peor todavía, estamos diciendo de que o es una situación de que desconoce la realidad, desconoce cómo actuar o desconoce cómo continuar, o qué está sucediendo, tiene malos asesores, porque yo no puedo, a lo mejor no conozca de seguridad, pero tengo que alinearme con asesores que me den resultados, Con y al no personas darme que resultados, yo tengo que ir despachando y viendo mejores alternativas. Entonces, conozcamos la realidad. Al no conocer la realidad del país, esto no va a cambiar. Sí, ¿Y quién tenemos que ver las propuestas que digan, esta es la realidad, estamos así y esto es lo que vamos a cambiar? Pero si decimos estamos bien, eso no va a cambiar. ¿qué es lo que pasa cuando un mandante se encierra en su burbuja? Bueno, Lo que nos pasó con Lazo, lo que nos pasó con Moreno, lo que nos está pasando con Daniel Noboa. Que bueno, Daniel Noboa está haciendo más show que debe, para que otro mí, tipo de para cosas, mí, que yo diría. no creo que ninguna persona quiera el mal para su propio país, Sí, pero, pero- se encierran en su burbuja. pero no está viendo la realidad. Por eso digo, ¿qué tipo de asesores, quién le está asesorando? Por Dios, esta es una situación terrible, porque si el Ecuador quiere tapar el sol con un dedo, decir que no hay crímenes, entonces estas estadísticas que nos las lleva a nivel mundial, entonces esto es mentira. Entonces tenemos que creer la situación, pero bueno, tenemos que hacer propuestas desde la sociedad, y eso es lo que yo creo que tenemos que hablar de propuestas, y que el gobierno tiene que tomar acción. Ya basta de excusas, eso es lo que tenemos que decir los ecuatorianos, decir basta ya, un basta ya. ¿Por qué? Porque la inseguridad la estamos viviendo. Entonces, ¿a dónde voy? Si no conocemos cómo atacar el problema, estamos mal. A ver, ¿dónde nace la inseguridad? Tenemos que entenderlo de un En principio. los barrios. La inseguridad nace por, como yo digo, un dicho: un pueblo desatendido es un pueblo que También tiende a nace por la delinquir. necesidad. ¿Por qué tiende a delinquir? Si no tengo trabajo, si no tengo educación, si no tengo lo que consta en la Constitución, que reposa claramente, que es un derecho a la seguridad, un derecho a la educación, un derecho a la vivienda, y eso es lo que no está, ¿no? Y cada día, si tú preguntas a un ecuatoriano,
que levante la mano quien no esté endeudado. Déjeme decirle que ahí es uno de los problemas también. Cuando hay deuda, la gente inclusive, ¿a dónde va? A prestamistas, por no decir chulqueros, se meten en malos negocios y comienza la situación de la criminalidad porque uno no paga y se metió con el mundo del AMPA y cae en ese enredo de una situación de tan estamos viviendo en zozobra. Sí. Y La esa pregunta situación no sabemos qué puede pasar. genera el desempleo, genera una situación en la cual el ecuatoriano sale del país, como estamos viendo las estadísticas de migración, o simplemente lo que le proponga, vamos, pásame este paquetito al otro lado y posiblemente le sale, posiblemente cae en manos de la justicia. ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que atacar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos. ¿A dónde tenemos que nosotros atacar este problema de la inseguridad? Justamente lo que acabo de decir. Tenemos que generar empleos. ¿Cómo generamos empleos? ¿Cuál es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas que tiene que actuar en un mundo, en un siglo que ya estamos en el siglo XXI, que tenemos que nosotros pensar diferente en el sentido de la seguridad nacional? A ver, tenemos problemas de narcotráfico, tenemos problemas de pandillas, Trata tenemos de problemas, blancas, prostitución, todo eso. Y no es cuestión de, desapariciones. tampoco no es cuestión de ir a darle el golpe al ciudadano que cae en desgracia, porque es víctima. Hay que entender eso también, es víctima del AMPA, víctima de la situación. Y el Estado, vuelvo y repito, al no cumplir ese principio que reposa en la Constitución de dar seguridad, entonces nosotros vamos así cometiendo el mismo error y peor aún no reconocer nuestra situación. Entonces tenemos que decir, señores, por favor, y a todos los que escuchan, venga de donde venga, no podemos tapar el sol con un dedo, ni a la corrupción de nadie. Aquí a los ciudadanos tenemos que decir la verdad, tenemos que decirles la verdad. Si yo he fallado, señor, decir he fallado, o me retiro o cambio. Pero tenemos que hacer conciencia nacional, decir no pude o no puedo o tengo malos asesores o saque a todas las cabezas, corte las cabezas. Yo cortaría todas las cabezas porque no han funcionado y renuevo, pido asesoría, no importa si sea la de la oposición. A veces tenemos miedo a hablar con la oposición porque es la oposición. A lo mejor tienen mejores planes, pero tenemos que tener una sola bandera, llegar a acuerdos, no acuerdos que realmente comprometan la seguridad nacional. Yo creo que la Asamblea ha cumplido un buen papel porque le ha aprobado todo, pensando de que íbamos a tener una buena seguridad. Pero ¿qué ha pasado? Los resultados no son los adecuados. Entonces, quiero solamente expresar de que la seguridad se debe atacar por realmente generando empleo. Sí. Y la generación de empleo, si no hay maneras. Yo, por ejemplo, yo tengo un plan que yo le he venido proponiendo que tenemos que ver de que como la inseguridad también nace en base a que la gente está endeudada, que no tiene oportunidades, y al mermar la oportunidad a un pueblo, obviamente que vamos a tener los resultados que tenemos ahora. Entonces no están atacando el problema. Vuelvo y repito, no podemos salir las Fuerzas Armadas a ir a disparar al ciudadano que si posiblemente fue víctima. No es cuestión de reprimir, es cuestión de actuar y de generar empleo. Entonces yo pienso de que no se ha obrado de esa manera. Es decir, Sí, que pero a ver, aquí me gustaría topar, antes de que vayamos avanzando, cuáles son los procesos de remediación, es cómo quitamos, porque, a ver, tomemos en cuenta que aquí tuvimos una madrina que salió desde la Policía Nacional y que cubría todas las espaldas de los grupos. Tuvimos Fíjese, grupos organizados dentro de la Asamblea Nacional. Así es, pero a veces es como lo que se conoce. Si tú entras al negocio del narcotráfico, entra y sal si puedes, porque ya no puedes salir. Si cometió un error, tuvo que, como las mentiras tienen patas cortas, realmente tiene que ir disfrazando mentira tras mentira, mentira. Entonces el Ecuador vive con una mentira que nos han puesto una venda, decir que esto está correcto, y de repente después pasan los años, ahí recién se dan cuenta que fue el culpable. No estamos mal, si no hacemos una reflexión, una culpa mía, decir, tenemos que ver por la seguridad de este país, pensando en cuáles son las propuestas que se está dando. Yo no veo propuestas, honestamente, no veo una verdadera propuesta que se esté haciendo hasta el momento de parte del gobierno, de parte de, hay dos candidatos y tenemos que optar por la mejor
Y la mejor es que tenga un equipo de trabajo. No podemos mirar hacia atrás de que hizo esto, que hizo lo otro. Entonces todos somos culpables. Tenemos que mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante, decir, aquí está una propuesta. Señores, si a mí me presentan una propuesta de esta naturaleza, que digo, hemos identificado el problema, hay una propuesta de solución, y yo vengo a hablar también de eso, si me permiten 2 minutos. A ver, dime, a ver, ¿cuáles serían las soluciones? Porque, o sea, hay que estar claros. Creo que nuestros líderes no tienen propuestas de solución. O sea, solo saben que tienen que gobernar, pero no saben cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo es un proceso, porque también hay que saber qué puedo ayudar. O sea, no solamente sacar Tienen policías, que sacar escuchar. militares No, en las calles no. y se acabó la delincuencia. Atacar el problema directamente, pero tenemos que ser mano dura. Y la manera de ser mano dura no es cuestión de confrontar al pueblo. ¿Cuál es el formato? A ver, o sea, no nos vamos a pelear vamos con el a hacer pueblo. una propuesta en este momento diciendo de que si ya tenemos problema identificado, ¿no es cierto? Que mire lo que está pasando. El turismo ha bajado un 70%, la exportación en un 25%, la agricultura en 15%. Y nosotros somos un país 100% agrícola. ¿Cómo es posible que importemos arroz? Que importemos todas las necesidades básicas. ¿Sabes que es mucho más costoso producir arroz en el Ecuador que producirlo en cualquier otra parte del mundo? Justamente porque no hay políticas reales para poder ayudar al agro. El país es un debería ser agroindustrial y no lo es. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? A ver, yo les digo por experiencia, teníamos la conscripción agrícola. La conscripción agrícola abastecía y era un presupuesto de autogestión de las Fuerzas Armadas para la conscripción, porque antes era obligatoria. Entonces, a ver, juntemos un problema y damos una solución. ¿Por qué no? Yo le llamaría de poner un servicio militar con propósito, seguridad y desarrollo. ¿Por qué? Si el sector la agricultura en este país ahorita está siendo amenazada por la lampa, por la criminalidad de altos índices que tenemos. Entonces, alguna vez yo le escuché al presidente Lasso que decía que hay que armar es un absurdo, porque el momento que tú armas a una población, hay una confrontación que no va a morir el que es y el que no es. Entonces en cuenta que eso ya existe en Venezuela y es una masacre. Esas políticas son absurdas. Más bien deberíamos desarmar para que la policía pueda tener control. O sea, tiene que haber un desarme, y solo a las personas, por ejemplo, ya sean personas entrenadas, ex militares, y que deberían ser parte también de volver a activar la reserva, que tenemos tantos militares que están ahí, que se podrían activar de manera inclusive voluntaria, de manera de que podamos nosotros ayudar la seguridad, decir, a ver, señores, aportemos, ayudemos a las comunidades, hagamos algo. Hay herramientas que podemos usar y no están usadas. Entonces, continuando con el plan, es de que hablaba de un servicio militar. ¿Por qué no regresar a un servicio militar casi obligatorio? No podemos obligar, pero que sea casi obligatorio. ¿En qué sentido? A ver, darles una oportunidad a los jóvenes. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos jóvenes se gradúan anualmente y cuántos jóvenes entran a la universidad? Ahorita hay un alto índice del 70% que no tiene cupos. Esa estadística. Entonces, a ver, ¿a dónde va a ir esa juventud? A autoemplearse, ver un emprendimiento. Si no tiene el emprendimiento... Son ni estudio ni trabajo. ¿Y qué pasa si hoy día les doy que yo siempre he estado en contra de los bonos? Siempre. Porque ese bono, en vez de puedes tú construir una solución, yo te entrego plata para hoy, es como dicen el dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Señores, yo siempre he estado, desde que el gobierno Maguad puso el bono mal llamado de la pobreza, empezamos mal. Sabemos que hay una necesidad, que hay que ayudar al pueblo. El pueblo no tiene por qué estar pagando los platos rotos de los gobiernos anteriores. El gobierno tiene que decir, basta de excusas, no les voy a cobrar ningún impuesto más, porque el país está en zozobra. ¿Cómo le puedo cobrar un impuesto? Debería quitar los impuestos, debería poner soluciones, es decir, perfecto. Y para retomar el tema, para que entendamos por qué yo pienso que el servicio militar con propósito tiene que ser que sacar a los jóvenes que no tienen ahorita oportunidad, darles una disciplina. Y las Fuerzas Armadas tenemos nosotros las instalaciones, no han desaparecido. Tenemos que reactivarlas y poner a darle seguridad al sector agrícola, por decirlo así,
ponemos la mano de obra calificada que no la tiene. Y yo, siendo números así, solo me puse haciendo números y veo que nosotros podemos, con un proyecto de esta naturaleza, podemos aumentar el incremento solo que en este proyecto en 6.000 millones de dólares. Dice que no tenemos plata. ¿Funcionaría esto para potenciar el sector agrícola? Por supuesto, porque le estás dando seguridad. Califica, pones mano de obra calificada. Pregúntale a cualquier agricultor, no tiene mano de obra calificada. No existe. Entonces, de hecho, los pocos que... Hace poco estuvimos en un proyecto del MAGAF, en donde los ingenieros agrícolas no se bajaban del carro para dar las órdenes a los agricultores. Entonces, las capacitaciones que llegaban a dar era más déspotas, porque era, hey, tienes que hacer así, tienen que hacer así, tienen que hacer así. Iban más a ordenar. Pero a cambio de qué, si el pobre señor gana, digo, si voy a ganar aquí, por decirte, menos de la mitad del sueldo básico, me tengo que ir, tengo que ir a sobrevivir. O la explotación que existe en el sector agrícola es terrible, por las grandes, el monopolio que existe en este sector que hay que regular. Todos tenemos derecho a ganar, pero también hay que ponerse la mano al pecho, la gente que tiene la producción masiva de exportación. Decir, bueno, ayudemos también al sector, al minorista, al que está ahí, que se pueden nutrir de ellos. Pero bueno, retomando el tema, porque sí me gustaría terminar con esto, es que nosotros sacamos a los jóvenes de la calle, fortalecemos la seguridad, impulsamos la producción agrícola y formamos una nueva generación de técnicos. Podemos generar unas 500 universidades técnicas con las Fuerzas Armadas que ya tiene la ESPE, por ejemplo. ¿Por qué no hacer universidades técnicas? Porque el empresario necesita de técnicos, de mano de obra calificada. Y eso nos puede costar casi cero. Casi cero. Pero y eso, los jóvenes están capacitados para poder vincularse, porque vemos jóvenes que quieren salvar el mundo, pero no quieren ensuciarse. Sí, no quieren importa. trabajar. Para eso está el servicio militar y tienes que cumplir el servicio militar. Yo le daría no un año, como en otros países del primer mundo, 2 años. Estamos en Suiza, puedo mencionar varios países, Israel y todos. ¿Por qué 2 años? Porque el primer año puedes primero tener una formación y comenzar a involucrarse en los problemas nacionales que dan una solución al sector agrícola. El segundo punto es de que comienzo a ver, tú veo que tienes esta capacidad, entonces vamos a comenzar orientando y genero las universidades técnicas, entonces vamos definiendo los vamos espacios. definiendo, pero no, yo quiero seguir la universidad, perfecto, pero los cupos que no hay en este momento, ¿a dónde? Todos tienen derecho a la educación, y eso está en la Constitución. Igual que la salud. Igual que la salud. Entonces, obviamente, resolvemos el problema de que los jóvenes salen de las calles, y yo me hago una pregunta, ¿qué padre no quisiera que su hijo, que no tiene ahorita oportunidad y que posiblemente sea víctima de la AMPA, yo mismo como padre, mi hijo, te lo ordeno, o sea, que dale la potestad a los padres. Busca tus espacios. Dale a la oportunidad a los padres que digan que, como hay esto, por ejemplo, cuando uno está en drogadicción, los padres firman para que lo detengan, para que lo lleven porque ya no puedes controlar a ese joven. Sería una solución en la cual lo primero que pienso es dónde atacar el problema. Podríamos hacer una tesis de esto y decir sí, esta es la solución o no es la solución, pero yo lo veo de la manera lo que no usamos, sentido común. Si no vemos la solución, si tenemos que sacar a los jóvenes y darles una oportunidad y tecnificamos y comenzamos a aumentar la producción y hay fondos para nosotros poder darles una educación mejor, ¿cómo generamos fondos? Si solamente permitimos de que el monopolio realmente se aproveche de la situación, porque en la macroeconomía también se habla de bajar, digamos, los sueldos, en otras palabras, de controlar al pueblo, de manera de que exista mayor riqueza acá. Pero la riqueza debe ser con un pensamiento social, decir, perfecto, genero riqueza, pero aumentemos la calidad de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ponernos la mano en el pecho. Estamos obrando mal. En un pueblo, en un país tan pequeño como el Ecuador, y teniendo y catalogados como el 7º país más rico del mundo en riqueza natural, del comparativo de porción poblacional, el estándar del último ecuatoriano debería ser una persona que le alcance para todo.
Nuestro país tiene muchas riquezas. El problema es que también tenemos alta viveza criolla. O sea, aquí queremos Por saltarnos las reglas Exacto. para hacer que funcione ¿Cómo se a mi combate favor. eso? Le digo, es parte de la seguridad también. Pero Con también ejemplo, es parte de nuestra como cultura no, ecuatoriana. cuando ponemos una persona al frente que realmente comienza a darnos resultados, un país en 6 meses lo puedes cambiar. En 6 meses lo puedes cambiar. ¿Hay personas que quieran hacer esto? Porque hemos Sí hay, comprobado que porque en 40 hay años mucho, todos lo han que llegado a pasa enriquecerse. como funcionario público que he aprendido es de que muchos tienen en la cabeza de dónde está el negocio, entonces decir, ¿dónde está la solución? No, Si y- cambiamos ese chip, Y hemos visto que también Eso es la muchos educación. buscan el espacio Es la de educación. confort. O sea, llegar al puesto en donde tenga un trabajo seguro y no pensar y me más olvido, allá. y me Por olvido. eso, Y ahí por me eso, jubilo. por eso el ejemplo es el que realmente puede desvanecer a la corrupción. ¿Por qué? Porque si yo no permito que esto suceda y le digo, señor, usted si no me cumple la meta y le voy a dar las Gobierno herramientas. por resultados. Pero Y- eso es lo que se ofreció en el gobierno de Rafael Correa y la gente no quiso. Los, Mm. los ministerios se pararon de cabeza y no quisieron. No es, No no, porque quisieron es las la manera en que instituciones también públicas. lo expongas. Pudo haber errores a lo mejor de sociabilidad, pudo haber errores de que la gente no entendía cómo hacerlo. Ahí tenemos Es tiene que yo haber creo también que una. no hay errores de eso. La gente no quiere trabajar forzado. O sea, no quiere No estoy trabajar hablando por de los errores, resultados. pues estoy hablando en el sentido de que, como tú bien lo dices, hay gente que no lo quería. Entonces, a ver, señor, si usted no quiere, hay 3 millones de ecuatorianos que quieren trabajar. que quieren trabajar. Hasta luego, y no podemos proteger. Si usted no me da resultados, ahí es cuando es la mano dura. Ahí es cuando tienes que ser la mano dura. Por eso digo, a ver qué está pasando. Si me están fallando, ¿qué hace la gente ahí en esos puestos? Tenemos gente parásito. Y en muchos puestos. Hemos visto en las noticias que llegan los empleados públicos a las 10, 11 de la mañana y se van a las 2 de la tarde. Hemos visto. O sea, palpamos la situación. Yo he vivido y realmente a mí me da mucho gusto de haber servido a mi país en varias formas y que cuando he estado en la institución pública se cambiaron las cosas. Por eso digo, estoy seguro y soy un convencido que con ejemplo las cosas cambian. Se puede Está- cambiar. Pero estado- también se necesita voluntad política. O sea, querer hacer las cosas. La voluntad política empieza desde uno. Es decir, que si nosotros comenzamos a cambiar el chip, no es que no puedo y comenzamos las excusas, es que el problema fue del gobierno anterior y no hay la plata, entonces tengo que llamar por poco a que venga a arreglarnos la vida al Perú. O sea, estamos equivocados. Estamos pidiendo auxilio a cualquier persona. porque No, somos estamos capaces de equivocados y eso también es menospreciar a nuestra gente. Porque sí tenemos gente capaz. Entonces, si hemos tenido gente capaz, yo reactivaría a la reserva. ¿Cómo se activa la reserva de gente profesional que está ahí? Si hay ahorita apenas 70,000 hombres que están en tanto en la policía y ¿cómo no emplear de alguna manera como un decreto? Ahí sí puedo firmar un decreto de seguridad nacional donde regreso a los reservistas, a la reserva, mejor dicho, que se active. Yo invertiría 1 mes de sueldo, 2 meses de sueldo a los voluntarios que se vuelvan a reactivar, se ponen en su uniforme y que sean profesionales comprobados que puedan volver a reactivar. Y ahí reactivaría también con los mismas, la reserva activa. Significa, como en Estados Unidos y en otros países, es de que yo me pongo el uniforme y tengo también derecho de poder ascender. Si me ponen 1 año, 2 años, qué sé yo. Pero es menos costoso, porque ya son gente entrenada, que pagar a cualquier entidad internacional para que venga a resolverme los problemas. Eso no debería ser bien visto. Creo que le están asesorando mal. Creo que realmente los ecuatorianos tenemos que poner un alto a esto. Decir, son excusas de decirnos, es una excusa total al decir de que los gobiernos anteriores tuvieron la culpa. Por Dios, si tuvieron la culpa, para eso te elegimos. ¿Para qué seguimos haciendo lo mismo? O sea, es muy fácil culpar y decir y comenzar a hacer. Si no fortalezco primero la seguridad y después seguimos con los caminos de fortalecer la justicia en este país, sin justicia tampoco esto va a funcionar. Sí, Entonces tenemos jueces en muchos casos los policías cogen a los delincuentes. Pero los ahí jueces está, los ahí sueltan, está cuando enseguida. una autoridad como de parte del ejecutivo debías decir, ok,
no están cumpliendo, también tienen el derecho de denunciar. Y denunciar para que estos jueces, malos jueces o lo que sea, también, y ahí tiene peso una denuncia del primer mandatario, pero no existe esa mano dura que se nos habla. O es mano dura o está disfrazado con algo que yo quiero mostrar lo que no es. Le están asesorando mal y O sea, sea quien sea, estamos sea, claros que sea tenemos quien un show. sea, lamentablemente le están haciendo hacer un show. Sí, es un show. Porque Hay que decirle las cosas como son. Vimos el Por tema Dios, de- tenemos que cambiar esta realidad. Si no podemos, basta de excusas. No podemos decir de que tenemos seguridad cuando no la tenemos. Por Dios, empecemos por ahí. Si nosotros hablamos con la verdad y decimos las cosas que están sucediendo, podemos solucionar. Si no hablamos con la verdad, esto no se va a solucionar. ¿La ciudadanía ecuatoriana crees que está capacitada para poder trabajar Está en conjunto? vendada para mí, está vendada, no está viendo la realidad, porque no la ha tocado, pero en el momento que le toca, estoy seguro que va a salir a las calles a decir esto me está pasando, o no, porque por miedo, porque no hay justicia. Yo me hago esta pregunta. O sea, mi pregunta iba, ¿está capacitada? Porque vemos aquí, en época de elecciones que la estamos pasando, vemos que el mismo líder barrial utiliza su grupo para ponerle a 1 y a 20 candidatos más. Vemos que las ligas barriales los utilizan de la misma manera. Vemos que la asociación Pepito Pérez dice, no, vengan acá porque acá tengo la gente para que... Entonces vemos que la misma gente utiliza a la gente, el pueblo. Estamos Entonces, perdiendo, es que nosotros, para y- atacar el problema que usted está diciendo, ¿qué nos está pasando? Falta de identidad. No ahí- tenemos una identidad de una lucha, de una bandera, de protegerla como sea. Y eso, a mí, al menos a mí me enseñaron en mi época, que nací de una cuna militar y que también estuve en las Fuerzas Armadas, me enseñaron a proteger esa bandera, a la institucionalidad, Amar la patria. amar la patria a coste de lo que sea. Y ser justos. Y ser justos, o sea, uno nunca va a ser perfecto, pero por lo menos a propuestas de que digan, mira, aquí tengo una propuesta, yo aquí- se lo escuchémosle podría dar. por lo menos. Aquí está una propuesta que yo creo que es real, hasta por sentido común, Mira. por sentido común. Claro, pero ahí tenemos el otro tema. O sea, estamos enfrascados en que yo necesito plata y no me importa si saco la plata alrededor de mi gente mismo o la otra, el odio y el resentimiento. Es No, que al que general él hizo eso es daño una forma de y yo prefiero disfrazar acá. la realidad, y eso está mal. Porque al confrontar a los ecuatorianos, ¿qué estamos generando? Pero- Mayor inseguridad. ¿Quién confronta a los ecuatorianos? No es el gobierno, es la misma ciudadanía, el odio y el correísmo y el anticorreísmo, que está generando, No debería, quiero debería- esto y no esto. Entonces, estamos Deberíamos generando sacarnos la esto del misma correísmo, del anticorreísmo, del novoísmo, del antinovoísmo. Eso genera una confrontación entre los ecuatorianos. Sí. ¿O acaso no somos todos ecuatorianos? ¿Acaso no queremos todos lo mismo? Sea correísta, sea noveísta. ¿Qué queremos? Un cambio. ¿Existe? No existe. Y el que diga que hay un cambio y que estamos bien, está equivocado. Porque entonces no está viendo la realidad, como usted bien decía, está viviendo en su burbuja perfecta porque no le ha tocado. Ojalá no nos toque. Ojalá no nos toque. Ojalá no les toque. O no les toque. Porque Sí. realmente sí, uno no quisiera estar en esa lista. Ahora, ¿cómo? Yo pienso que aquí más es del electorado que de la población. La gente, los candidatos al final del día, cada candidato sabe a dónde va. Sí, sabe no lo hay que quiere conciencia, hacer. no hay conciencia Pero es la nacional. población la que vota. Porque no hay conciencia nacional, porque están enfrascados en realmente por el odio, en no te dejan ver la realidad. Entonces, ¿por qué yo no le voy? Usted no voista, le doy la mano porque es ecuatoriano, señor. Sí. ¿Qué tiene que ver yo puedo pensar Mi diferente? tendencia. Puedo pensar diferente, pero ok, peleemos con papeles, peleemos con propuestas, veamos la realidad. ¿Cuál es esta realidad? Que somos el país con mayor índice de criminalidad y creciendo. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que estamos bien. Mire, yo creo que más gana un líder en decir la verdad sin tapujos y decir, esta es la verdad y esta es la solución. Señores, o nos amarramos o ponemos, por ejemplo, por último, que no suene dictatorial, a partir de mañana se pone el régimen el servicio militar. Guste o no te guste. ¿Por qué? Porque tengo que sacar a los jóvenes de las calles. Chuta, que eso es que pobrecito. No, pobrecito
es aquel que va a ser víctima del AMPA, pobrecito. Y estoy seguro que si los padres que me están escuchando y que tienen problemas con sus hijos, ya sea con drogas o lo que sea, créame que la formación militar por lo menos le da disciplina, le da una orientación, le genera ese amor a la patria que se ha perdido, esa identidad que estamos perdiendo porque no tenemos identidad. ¿Acaso como líderes que ya están teniendo éxito en el mundo, están viendo si es de izquierda o es de derecha, como lo dice un líder que ha sacado a su país adelante después de una desgracia que ha vivido? Dice, el dinero sobra cuando nadie roba. Exacto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Poniendo ejemplo, y eso es otra realidad de ese país. Pero no podemos acoplar realidades de otro país. Sí. Nosotros tenemos que ver nuestra realidad, y nuestra realidad es diferente. No podemos hablar, por ejemplo, de Venezuela. No podemos meternos en la situación de Venezuela. Podemos decirle, no podemos meternos en la situación del Perú y decir, oye, ustedes están haciendo mal, cuando nosotros no hemos solucionado nuestro problema. No podemos opinar por los demás países. Primero solucionemos nuestro país, solucionemos la problemática de nuestro país. Y eso, si no hay resultados, esta es una gran mentira que nos están poniendo una venda para no ver la realidad. Pero aquí tenemos asambleístas que no te dicen eso, que te dicen si roban, roben bien. Eso es lo peor, y eso es lo que, ahí está pues el voto. Deberíamos castigar a este tipo de gente en la votación, y no deberían ser asambleístas, no deberían ni siquiera ser candidatos a las personas que no tienen un sentimiento nacional, que no tienen realmente ese empoderamiento de conocer qué es el servicio, porque si tú no sirves para vivir. Ahora viene el tema que creo que es el que más atañe a la sociedad. Tenemos una juventud totalmente despreocupada, que me importa, Por eso. que no participa en organizaciones sociales, Por eso que me no está dando- trabaja en comunidad Porque están perdidos de la realidad. y que son los que quieren salvar el mundo, pero con el dinero de los padres, porque no tienen trabajo. Tal vez es la juventud que nos ha tocado, porque son los únicos que no han hecho el mismo esfuerzo que nosotros hicimos, trabajar y buscar un cupo para poder estudiar. Aquí- Ellos sí han estudiado con los beneficios que los padres se han sacado, pero vemos que esa juventud, la que hoy está en tendencias, en Reels, en TikTok, en estas redes sociales, que no generan propuestas y que solo te generan entretenimiento y distracción, son las que están dando la mayor votación. Así es, justamente lo que usted me dará la razón con lo que le estoy diciendo. Pérdida de identidad, no saben a dónde van, no saben ni lo que quieren, porque no tienen, quieren salvar al mundo porque piensan que pueden, porque son jóvenes, porque tienen la energía. Pero un ratito, si no hay un apoyo, un soporte del gobierno, sin seguridad, el país no puede salir adelante. Sin seguridad no hay trabajo, sin seguridad no hay inversión, sin seguridad. Entonces entendamos que es el primer rubro que debemos nosotros atender, y cuando se ha disminuido inclusive dentro cuando se reparte o se distribuye digamos los fondos públicos para seguridad, prácticamente son nulas ahora, nulas, y eso deja mucho que hablar. Entonces nosotros tenemos que realmente ponernos la mano en el pecho y decir, por favor ya basta, que nos mientan, por favor exigir a los gobernantes que nos digan la verdad. Si esta es una realidad, ¿qué están haciendo? Vuelvo y repito, si yo hago una propuesta de esta naturaleza, que la tengo aquí, y estoy diciendo, mire, esta propuesta le va a generar al país 6.200 millones de dólares, y solucionamos y atacamos la crisis que tenemos ahorita, económica, política gubernamentales, falta de políticas gubernamentales y problemas inclusive ambientales que nos ha dado la crisis, y solucionamos con esto dándole, como yo lo escucho a un candidato que dice que le va a dar seguro si es que viene un problema ambiental y me destruye toda la cosecha, me quebré. Y estás quebrando es inclusive una mano de obra calificada, ¿no es cierto? Porque no le puedo ayudar. Pero ahí está, la Constitución es clara. La Constitución es clara. El gobierno tiene que tomar la responsabilidad. Yo lo que haría es quitar toda deuda que tiene todo ecuatoriano y decir, no, ¿cómo es? No, yo la quitaría, porque no podemos vivir endeudados y decir, y como un borro y va de nuevo. ¿Y por qué la quitaría? Y eso nos va a afectar. ¿Por qué nos va a afectar? Pero, si es un borro y va de nuevo. Pero No aquí- nos va a afectar por dos razones, porque si yo le comprometo, tampoco es que voy a regalar el dinero. A ver, señor, usted de ahora en adelante, aquí me firma que usted le debe al Estado en tanto tiempo, lo va a poder pagar al 1%
y ponemos 30 años de plazo y a la vez le voy a dar un crédito para que usted pueda volver a salir adelante. ¿Por qué? ¿Usted quebró? ¿Por qué quebró? Ah, porque vino la pandemia, porque vino esto, vino una desgracia, un desastre natural. Y dentro de la Constitución reposa que si existe un desastre natural, el gobierno tiene que tomarlas. Y nosotros sufrimos 2 desastres naturales. Para mí la pandemia fue un desastre natural, aunque no está tipificado, pero es un desastre natural de salud en el cual la gente perdió trabajo. No, ¿y qué se hizo? ¿Qué hicieron los gobernantes? Yo me aplaudo, digan lo que digan, yo aplaudo lo que hizo, por ejemplo, Nayib Bukele. Pudo sacar a su país y pudo dar inclusive medicación a sus países vecinos. Y hay que aplaudir lo bueno. Por ejemplo, yo puedo aplaudir lo que hizo cualquier líder en el mundo. Hay que sacar lo bueno, no ver lo malo. Hay que sacar lo bueno. Bueno, vamos terminando con el programa. Esta conversación está muy amena. El tema de la seguridad es algo bastante complicado y complejo a nivel nacional porque las realidades son distintas en cada sector. Quito no vive tal vez esa misma realidad que Guayas o esa misma realidad que la están viviendo pero las provincias la del estamos oriente. alcanzando. Pero estamos en el camino, estamos enrumbándonos en ese camino y antes de llegar a ese camino necesitamos tener mejoras. Pero para eso hay que generar propuestas y más que todo una voluntad política de representantes que quieran hacerlo esto, no solamente del que quiera llegar al poder y utilizarlo. Mencionaste el tema de las condonaciones que me gustaría tratar más a futuro. Yo propuse cuando fui candidato a la vicepresidencia la amnistía bancaria, que es un punto que hay que tomarlo muy en serio, porque no es cuestión de que regalar el dinero tampoco, es cuestión de reactivar la economía en este país desde la gente que está ahorita ahorcada, y al estar ahorcado puedo tomar un buen camino o un mal camino. Sí. Y la gente toma el camino fácil porque ya está ahorcada. Y el camino fácil también para algunos ecuatorianos, que da pena decirlo, pero se han suicidado porque ya no pueden más o salen del país. Entonces declarar, por ejemplo, para mí héroes a los ecuatorianos migrantes que han subsistido a este país, realmente el Ecuador sobrevive gracias a los migrantes. Y ahora los migrantes están siendo deportados de varias partes, no solo de Estados Unidos, y ya porque cada país tiene que resolver su situación. Entonces, si yo resuelvo mi situación, ya no necesito que el ecuatoriano salga a ver oportunidades en el exterior, porque no las tengo acá. Obvio que tengo que ver oportunidades donde me la den. Y esa es la desesperación de la gente, que hoy tenemos que atacar ese problema y decirles, señores, yo voy a darles la oportunidad, yo voy a entregar mi vida por el país. Ser mano dura es dar propuestas claras, ser mano dura es decir, esto se va a hacer, porque vivimos esta realidad en este momento. No seamos inclusive cómplices al mentir, porque al mentir y no decir la verdad somos cómplices de esta realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que estamos viviendo en una situación de zozobra que el país ya no aguanta más. Falta de justicia, falta de seguridad y falta de oportunidades. No es un país en el que el ecuatoriano quisiera vivir. Cambiemos esa realidad y empecemos por nosotros mismos. Cambiemos a dejar de estar atacando al ecuatoriano, a tu hermano que es correísta, a tu hermano que es novoísta. Dejemos de hacer esa estupidez, porque realmente nos bloquean de ver la verdad y poder sacar adelante. Si nosotros con propuestas y darles una oportunidad a los ecuatorianos con créditos flexibles, podemos cambiar este país. Vamos juntos, todos podemos, y estoy convencido que el Ecuador puede salir adelante, y no en un año, en 6 meses puede salir el país. Muchas gracias, Fran, te agradezco por habernos acompañado. El día de hoy nos acompañó el capitán Fran Vargas Anda, con quien hemos tenido esta conversación amena sobre la seguridad. Estas son propuestas vistas desde un punto de vista que los representantes lo pueden tomar, lo pueden hacer parte y lo pueden sumar a su equipo de trabajo, porque esto es lo que necesitamos: mejorar la situación económica del país, mejorar la seguridad y darle la tranquilidad y la paz a los ciudadanos que vivimos en el Ecuador. Te agradezco por habernos acompañado. Mensaje de despedida a la ciudadanía. Yo debo hacer un mensaje de reflexión. Los gobernantes deben recordar que su primer deber es servir a la población. Sin servicio, los ecuatorianos ya estamos cansados de comer de excusas, de que no nos den las soluciones. Yo les pido a la ciudadanía que pensemos, que reflexionemos y que no nos dejemos engañar.
Basta de mentiras, basta de excusas, y yo lo pongo con su nombre y apellido, que al ponernos impuestos en un país que vive en zozobra es una extorsión, y eso es la realidad. No tenemos que quitarnos todo ese peso que los ecuatorianos vivimos el día de hoy por falta de oportunidades, por falta de seguridad, no podría salir adelante. Reflexionen y vean realmente por propuestas, no vean porque el uno es más ladrón que el otro, que posiblemente puede haber algo, pero tenemos solo dos opciones y tenemos que ver una realidad. La realidad es que el cambio y es por nosotros mismos, que nosotros mismos debemos cambiar para poder ver la verdad. Y la verdad es tan simple como ir a ver los registros, que los gobernantes tienen la responsabilidad de decirnos la verdad. Gracias, y gracias a ti, y disculpa que no creo que nos No abrimos te mucho, preocupes. pero sí hay muchos temas por hablar, pero entendiendo que la seguridad es algo que se tiene que ver desde la base. No se puede ver la seguridad de contratar, de pagar más Traer mercenarios aquí a quién sabe qué peor más. todavía. Eso sería terrible si eso sucede, porque no tendríamos justicia. Muchas gracias a todos, Muchas muchas gracias. gracias a los que nos vieron. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en una próxima. Dice corazón de terror fue culpable de ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas.